Entendido. Pues bueno, muchas gracias. Bienvenidos a esta nueva edición de Colega a Colega. Es un gusto esta vez poderles presentar a Gio. Gio nos va a compartir sobre su experiencia en el acompañamiento terapéutico. Conozco de viva voz que es algo que Gio hace y que sé que hace muy bien. Entonces, pues los dejo en manos de ella para que nos pueda contar más al respecto. Y Gio, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por compartirnos toda esta información muy valiosa. Entonces, las cámaras son tuyas. Muchas gracias. Gracias, Aque. Y bueno, muchas gracias a Nopraxis por el espacio, por dejarme compartir un poco de lo que he hecho ya de algún tiempo para acá. Bueno, la propuesta de hablar sobre el acompañamiento terapéutico me nació porque, bueno, creo fundamental que se conozca la práctica, que otras disciplinas de la psicología y de la salud mental pues conozcan un poco de lo que se hace y pues un poquito apostando a que crezca y pues se puedan abrir nuevos horizontes hacia el acompañamiento y su práctica. Bueno, pues me gustaría platicarles un poquito de la historia del acompañamiento. El acompañamiento surge como base a finales de la Segunda Guerra Mundial, con estos modelos, bueno, acompañado de los modelos que se dedican a crear grupos de contención, derivados precisamente de los síntomas que pues dejaron la guerra, que dejó la guerra. En Argentina, en los años 60 aproximadamente, pues comienza una práctica más consolidada a llamarla o a enfocarse, a acompañar a ciertos actores, principalmente a las sociedades vulnerables y a las sociedades que pues tienen algunas afecciones psíquicas. También esto pues viene arraigado a ciertos movimientos como la antipsiquiatría y bueno, pues llega también como una propuesta a permitir estas lógicas institucionalistas en las que se encontraba en el momento, un poquito a repensar cómo estaba constituida el significado locura en esos momentos, en los posibles tratamientos. El acompañamiento terapéutico nace en un primer momento como una asistencia terapéutica. Las primeras personas que comienzan con esta práctica llaman al acompañante como amigo terapeuta, cuidadores, y bueno, ya más adelante ya se va consolidando cuál es el quehacer y definiendo cuáles son los bordes del acompañante dentro del quehacer terapéutico. Bueno, pues como les decía, esta práctica nace un poquito con estas ideas que radican ante los discursos institucionalistas, un poquito pensados como el organismo, pero dejando fuera al organismo propio del ser sujeto y dejándolo un poquito de las posibilidades de intervenir en su propia cura. Entonces, bueno, la apuesta precisamente del acompañamiento es ella, que también el mismo sujeto que es en algún caso está denominado como paciente sea partícipe de su propia cura. Como les decía, en Argentina, pues es donde se ha fundamentado mayormente el trabajo y el quehacer terapéutico, y poco a poco se ha expandido hacia otros países como Brasil, España, Francia, donde han adoptado el modelo y pues de acuerdo a las sociedades, pues también se ha visto pues cómo se ha podido integrar. Aquí en México particularmente llega a partir de una propuesta de modelo a estas clínicas de día, a los hospitales de día, en los grupos de intervención y principalmente las instituciones psiquiátricas.
Una situación que pues también en la que se ve involucrada el acompañamiento terapéutico es la situación institucional psiquiátrica del momento. Esta apuesta es que pues no solamente se haga un trabajo terapéutico de alguna forma dentro de las instituciones, sino que también se trabaje en lo cotidiano. Hablar de acompañamiento también es hablar de la clínica, de lo cotidiano, de lo que hay afuera en sí, de lo que nombramos un consultorio, una institución, y también pues la apuesta hacia los efectos que hay allá afuera. Voy a pasar hacia la otra. Bueno, esto es lo que le he estado comentando. Aquí principalmente en México se ha buscado en los últimos 10 años que la práctica sea un poco más un trabajo interdisciplinario con psiquiatras, con personal de salud. Y bueno, en dados momentos, pues también ha logrado participar en algunas otras situaciones, como en contextos escolares, en contextos laborales, en casas de asilos, en situaciones de personas vulnerables, instituciones que abordan a personas vulnerables, etc. Y bueno, pues para hablar un poquito, ya adentrarme un poco acerca del acompañamiento, esta idea pues comienza como una práctica que se dirige hacia los diagnósticos graves y vulnerables, a situaciones vulnerables. En sí, el acompañamiento busca favorecer la integración social, la resocialización y la toma de contacto con el exterior y potenciar el desarrollo de la autonomía en cierto dado al paciente. En la trayectoria del surgimiento también se ha consolidado como una oferta que va haciéndose válida y poco a poco se ha pulido para conformar un dispositivo que se encargue abordar el caso uno a uno, en donde también no solamente es el paciente, sino todo lo que involucra en su entorno, como la familia principalmente. Hablar del acompañamiento terapéutico también se trata de hablar del trabajo en equipo y, bueno, del trabajo que se hace respecto a la salud mental y en cómo puede integrarse a ciertos discursos en pro del paciente en torno a su situación. Introducirlo hacia la cotidianidad es también una forma de direccionarlo hacia su propia cura. Y bueno, aquí pues les muestro los procesos, los lugares en donde principalmente hay un quehacer terapéutico, que son en los procesos de desinstitucionalización psiquiátrica, en casas de cuidado o casas de medio camino, en centros de adicciones, en casa hogares de ancianos, en escuelas, en clínica de dolor. Y bueno, también funge como un agente de revinculación y de intervención en cuidados de alternativas sociales, familiares. Acompañados también en situaciones en torno a temas jurídicos. Y bueno, en el acompañamiento terapéutico hablamos de dispositivos. Un dispositivo, como les decía, dado o formulado para poder actuar ante una problemática. El concepto de dispositivo lo toman desde el concepto que Foucault pues reformula. Y bueno, en el acompañamiento se habla del dispositivo para referir de alguna forma la disposición de una serie de prácticas y del mecanismo
del objetivo de hacer frente a una urgencia y de que esto surja en un efecto, se consiga un efecto. Aquí se rescatan 3 conceptos fundamentales de Foucault, que es la naturaleza estratégica del dispositivo, la heterogeneidad que hay dentro del dispositivo y el entramado de red. Pensar en el acompañamiento como un dispositivo es pensarlo como una especie de madeja en que cada una de las fibras son distintas y hasta de cierto modo de distintos colores, pero entre cada uno conforman un propio organismo. Estas líneas del dispositivo también forman parte de un desequilibrio que durante el proceso del acompañamiento es importante nombrarlo, porque en esta apuesta no hablamos de la estabilidad, sino de cómo ese propio desequilibrio puede llevar a a un propio movimiento para que esa madeja, a la que estoy llamando el dispositivo, pueda encontrar su propio enlace. En algunos aspectos también el acompañamiento terapéutico es una propuesta en la que el encuadre siempre es el que tenemos que estar reencuadrando constantemente, porque bueno, nosotros nos podemos llegar a preparar ante una cierta situación o al abordar una situación de acompañamiento, podemos llegar a un encuadre, pero este es algo que se moviliza, distinto a lo que se va haciendo, por ejemplo, en un trabajo terapéutico en un consultorio. Los aportes que puede llegar a tener el acompañamiento dentro del trabajo terapéutico es precisamente ir señalando y notando, matizando esos bordes en donde hay un desequilibrio y poder aportar, dar un lugar a que eso no sea un parte del problema, sino parte de un camino que vaya hacia la cura del paciente. Y bueno, también parte del dispositivo es la ayuda al paciente, a la integración social. Generalmente en casos de acompañamiento son casos son casos que se han buscado ya de varias formas estabilizar o, bueno, en dado caso, estabilizar al paciente. Y bueno, esta sería como en un dado momento una búsqueda a que pueda reincorporarse a una situación social. Bueno, esto es lo que les decía del quehacer del acompañante terapéutico y, bueno, la función de ser un dispositivo, ayudar al paciente a su integración, construir un vínculo con un otro. Esto es muy importante porque también esa es la apuesta, que no solamente sea el acompañar, sino que existe el otro ahí que es de alguna forma el testigo del paciente de lo que ocurre en su cotidianidad. Y bueno, la reinserción del paciente a su propio medio. Tres aspectos importantes del acompañamiento, pues bueno, son y que a lo largo también de este trabajo de pulir el acompañamiento es, en primer lugar, el terapeuta, y bueno, como opción a que los esquemas de los tratamientos ambulatorios sean trasladados precisamente al paciente en crisis, a buscar una reinserción familiar, luego de alguna internación, en dado caso a lo mejor buscar una reintegración, hablando en aspectos escolares. Y bueno, esto precisamente acompañado en un trabajo con técnica. Para la familia es el otro que lo acompaña
es quien está en la situación in situ y que también puede reelaborar y redefinir cuál es esa condición del enfermo y de su propia enfermedad, posibilitando las nuevas formas de vincular al paciente con su propia familia. Y para el paciente, la importancia de la presencia del otro, establecer que permita que se aloje un otro en su propio sufrimiento, sin juzgarlo, sin tener a alguien ahí que, por ejemplo, con la familia, que no pueda contenerlo, sino que a partir de las propias técnicas, él se pueda saber que está en confianza. Para ello también es importante el vínculo, enclarecer un vínculo, concretarlo, concretar objetivos con el paciente, posibilitar a partir de esos objetivos el desarrollo de sus propias potencialidades y desde una mirada que lo pueda movilizar y que no solamente se dedique a la patologización, como es en dado caso en las instituciones o en pacientes a lo mejor que toman medicamentos, etcétera. Bueno, parte el rol del acompañamiento terapéutico es en sí un agente que se encarga de realizar básicamente las tareas de contención a pacientes crónicos y agudos en un nivel vivencial, no interpretativo. Esto quiere decir, en momentos dados como momentos de crisis, lograr contener y lograr que pueda se posibilite otra nueva forma en la que el paciente pueda llegar a tener su propia calma sin llegar a otro de un cuerpo y de construir la presencia, de que haya presencia del otro y una presencia cálida y reconfortable. En ciertos momentos también el trabajo del acompañante terapéutico es un trabajo interdisciplinario, como les decía, y un trabajo interdisciplinario en donde la importancia de que cada uno cada uno de los que conforman el equipo esté presente y tenga la comunicación y tenga sobre todo pues este tacto de estar en el momento, no solamente con el paciente, sino en dado caso en las supervisiones. Bueno, sí, las funciones del acompañamiento terapéutico son las siguientes: el contener al paciente en momentos de crisis, en momentos en los que puede haber algunas recaídas, podríamos llamarlas así. Hay momentos de angustia, momentos en los que el paciente pueda llegar a sentir que momentos de desesperanza. Este dispositivo puede ayudar a contener el momento. Por otro lado, percibir, reforzar y desarrollar la capacidad creativa del paciente. Esto es importante porque hay puntos en donde los pacientes llegan a expresar que no pueden realizar ciertas cosas, pero con el hecho de señalarlo puede en ellos impulsar a que se movilicen y a que puedan ellos lograr hacer lo que, pues en dado caso, se plantea como objetivos. Brindar la información principalmente hacia los familiares y hacia las personas que rodean al paciente. Informar de qué es lo que trata, qué es lo que está viviendo el paciente, informar a lo mejor qué es una crisis, cómo accionar ante una crisis, un poquito auxiliar y pues dar elementos para que pues, también el entorno pueda entender la situación. De una forma también, pues ocupa un rol de representar al terapeuta. Sin embargo, no se hace una función de terapeuta como las devoluciones, como interpretaciones, sino simplemente se señalan momentos en donde sería importante dirigir esos hechos hacia la terapia.
También sirve como un agente catalizador hacia las relaciones familiares. Esto permite un poco de neutralidad hacia la situación. Tener un poquito acompañados también a los familiares permite que el dispositivo pueda tomar de cierto modo una fuerza, porque también los familiares forman parte de ese dispositivo. Y la parte de la investigación es muy importante también elaborar formas en las que dentro de ese acompañamiento se puedan dar elementos propios para que pueda fluir el propio dispositivo. Investigar sobre lo que ocurre en la familia, investigar lo que está pensando el paciente, investigar cómo esta situación en la que el acompañante se encuentra, cómo puede ser dada en otras alternativas. Y bueno, desde un cierto punto de vista, el rol del acompañante siempre prioriza la construcción de vínculos positivos y la confianza de que se hagan dentro de un marco metodológico de lo cotidiano y de sus propios objetivos. También la forma de pensar estrategias de casos es una función de pensar en la singularidad del sujeto. Parte de la construcción de los casos permite darle un propio sentido a lo que se está haciendo y también darle un lugar al paciente. No solo dejarlo con esta etiqueta de paciente-enfermedad, sino propiamente hacerlo aparecer como sujeto. Y bueno, el aporte del acompañamiento, el aporte del acompañamiento terapéutico dentro de un equipo de trabajo sería entonces trascender los límites del consultorio, no solamente lo que se trabaja dentro del consultorio, sino darle una continuidad a ello. Permitir al paciente y a su familia que la demanda y lo que se está pidiendo pueda tener bordes un poquito más delineados y que posibiliten a que la comunicación pueda fluir más. Considerar el trabajo en equipo es un posible camino para sostener la eficacia de la función del acompañamiento, que de alguna forma también vamos enfrentándonos a las diferencias y bueno, estas diferencias aportando a un eje en común. Como les decía, la importancia del acompañamiento, del trabajo en equipo es muy importante dentro del acompañamiento terapéutico. En primer lugar, porque se hace referencia a la incorporación de un dispositivo interdisciplinario. Entonces ahí no solamente nos quedamos con una sola verdad, por ejemplo, en la verdad de la psiquiatría o en la verdad de un enfoque psicológico, sino también nos vamos encontrando con diferentes vertientes que pueden aportar a los objetivos y al final de cuentas unificarlos. Parte de la importancia del acompañamiento terapéutico es la supervisión. Es fundamental que las supervisiones sean dadas, que el equipo, a su vez, haga un equipo de supervisión en donde pueda comunicar qué es lo que ocurre con el paciente, cuáles son las diversas hipótesis, cuáles son los escenarios a los que nos enfrentamos. Al final, vamos aportando cada uno desde nuestro lugar
Sin embargo, en un trabajo en donde se hace una apuesta multidisciplinaria, buscamos que cada uno aporte y que también se vayan clarificando nuestras propias dudas. Es importante señalar que dentro del trabajo terapéutico y, bueno, dentro del acompañamiento es dado a que es dentro de lo cotidiano, pueden perderse ciertos ejes de nuestra propia práctica. Entonces, bueno, la supervisión sirve precisamente para saber qué es lo que estamos haciendo. Porque, bueno, por ahí leía, ¿no? El acompañante terapéutico no es un amigo. Podemos llevar a cabo ciertas situaciones que parecieran serlo, pero si no tenemos la claridad, no tenemos con quién compartirlo, podemos transgredir esos bordes y precisamente romper y, pues sí, llegar a ser amigo del paciente, cuando en realidad pues estamos hablando de un trabajo de contención. Pues por eso es importante tener este equipo consolidado y con comunicación para saber lo que hacemos cada uno y para aportar. Y bueno, la demanda del acompañante pues llega de diversas formas. Principalmente aquí en México hay espacios y hay grupos de acompañamiento terapéutico que trabajan desde el enfoque psicoanalítico y generalmente se trabaja a la mano de las instituciones. Estos pacientes llegan precisamente tras varios intentos y tras varias formas de poder contener al paciente. La demanda está centrada principalmente en el paciente. Sin embargo, poco a poco vamos viendo cómo se va movilizando hacia pues, los demás contextos en el entorno del propio paciente. Bueno, la demanda puede llegar por una situación de urgencia y el acompañamiento puede llegar como una forma de contención. Es importante siempre tener claridad de lo que hace el acompañante para que precisamente los familiares, personas que se encargan del paciente, puedan saber qué es lo que se está haciendo y hacia dónde se quiere dirigir. Y bueno, también, sobre todo, pues que también ellos sepan que son parte de este trabajo. En otros momentos la demanda puede ser una demanda institucional, hay casas de medio camino o hay internamientos privados en donde el acompañamiento llega y hace una serie de situaciones junto con el paciente a cargo. Es un tanto distinto también a estas dinámicas que se hacen a la psicología ocupacional, ya que en sí los modelos de la psicología ocupacional se encargan en ver al grupo, no al individuo. También, pues, otras formas en las de demanda es donde aparecen ciertos estados de discapacidad del paciente y, bueno, también se evalúa de qué forma puede colaborar el acompañante. En los momentos de los vínculos del acompañamiento terapéutico se han clasificado como 4 hasta este momento, que bueno, es el inicio de las relaciones. Esto es la presentación del paciente con el acompañante, la familia, crear un vínculo en el que pues se pueda establecer confianza, en donde pueda haber una transferencia. Dado que el acompañamiento viene también de ciertos discursos desde el psicoanálisis, aquí pues, tomamos muy en cuenta la parte de la transferencia.
Entonces, se va estableciendo un inicio de relación, no solamente con el paciente, como les decía, sino también con la propia familia. Después está el segundo momento, que es el momento de la aceptación de ese vínculo, en donde, pues, a partir de cierto momento, las relaciones acompañante-paciente comienza a ser de una forma más accesible y más de confianza. Aquí el paciente pues, puede aperturarse un poco más hacia las problemáticas que presenta. Y de esta forma se comienza a abordar desde otros lugares el trabajo. El tercer momento es la consolidación del vínculo. Esta parte se podría decir que es la más difícil, porque pues puede venir todo el vaivén de cómo se va moviendo, a veces con un tenor de rechazo hacia el propio dispositivo, pero bueno, a partir de la frecuencia de que el vínculo se vaya fortaleciendo y de las características de la convivencia, se puede relacionar y se puede hacer un compromiso recíproco. Eso es muy importante, principalmente con el paciente y sus objetivos, que entre ellos se pueda promover los replanteamientos para que el paciente se vaya movilizando a través del dispositivo. Y bueno, la parte final del acompañamiento, el ideal es que pues, sea de una forma gradual y planificada, respetando los tiempos del paciente, respetando los tiempos del sentido terapéutico, haciendo un cierre un poco a poco, pero en otras ocasiones son momentos abruptos en donde son cierres arrancados, se podrían decir, donde pues ahí ya interviene de alguna forma las disciplinas como la psiquiatría o como el terapeuta a cargo para repensar y reevaluar si es conveniente aún el dispositivo de acompañamiento. Y bueno, les quería contar un poco de la experiencia que he tenido. Principalmente me he acercado a pacientes con diagnósticos graves, con diagnósticos de psicosis. Y bueno, a lo que yo he logrado observar es que pues el tratamiento puede llegar a ser un tratamiento eficaz siempre y cuando pues exista esta comunicación interdisciplinaria. A partir de ello, se pueden lograr movilizar de alguna forma lo que ocurre, la situación en la que está el paciente. La apuesta del acompañamiento es, como les decía en un principio, redefinir y preguntarnos cómo está situada la situación de la locura, por ejemplo. Si la medicación es la única alternativa o un internamiento es la única alternativa. Para mí me parece un tema importante actualmente hablar del acompañamiento por esta forma en la que se han movilizado los discursos institucionalistas. Esta apuesta no solamente es en el sentido del propio sujeto, sino también de la sociedad en la que nos encontramos. Acompañar significaría de alguna forma estar presente lado a lado, ser testigo uno a uno de lo que ocurre. Y de alguna forma, tanto el acompañante aprende a cómo vincularse, nosotros también vamos aprendiendo a cómo estas problemáticas, trastornos, patologías se están relacionando con nuestras disciplinas. ¿Qué está pasando? Que bueno, estamos llegando hasta este punto. En cierto sentido, paradójico, porque estamos en un punto en el que se habla o en lo que en la que del discurso que encontramos es un discurso de bastante soledad.
y el tema del acompañamiento, pues precisamente es abordar y es apostar, no solamente para los pacientes, sino para nosotros mismos, acompañarnos, cuestionarnos, ir más allá precisamente de las condiciones a las que nos enseñaron en un primer momento que era un modelo terapéutico. Y bueno, este fue mi breve plática. No sé, me gustaría escucharlos, si alguien tiene dudas. Bueno, quiero aprovechar este momento para invitar a todos los que están por acá, los que nos están viendo desde Facebook y los que están dentro de esta pequeña charla de Zoom, a que nos compartan un poco las dudas que tengan, nos compartan un poco qué saben sobre el tema, si han tenido experiencia en ello y que nos compartan también un poco sobre esta información o preguntas o dudas que tengan a Gio. Hola, Hola. hola, yo soy Mariel, ¿qué tal? Llegué un poquito tarde, entonces discúlpame si hago una pregunta que ya dijiste, pero me pregunto como de cuánto tiempo más o menos estás hablando de este acompañamiento, como los que tú has hecho, que entiendo que son en instituciones, sobre todo, de como cuánto tiempo más o menos. Sí, ¿cuántos son los rangos de tiempo que tomas en un acompañamiento de estos? Bueno, varía, ¿no? He estado en casos de 6 meses y he conocido acompañantes que han estado en casos desde hace 10 años, ¿no? De una manera muy intermitente. El dispositivo también depende de en qué forma es cómo entra a la vida del paciente. Hay, por ejemplo, en pacientes diagnosticados graves, se habla a lo mejor de un acompañamiento intermitente, en el que se hacen ciertos objetivos y al llegar a estos objetivos se pueden hacer cierres de acompañamiento, pero también dejando como esta puerta abierta a que pues siga este lazo. Entonces puede ser de 6 meses hasta añísimos esta forma de actuar. Ok, perfecto. Y bueno, ¿en qué momento, o sea, cómo no se, cuando es tan larga, cómo no se convierte en un proceso, o sea, por qué sigue siendo acompañamiento? ¿Por qué no es ya un proceso terapéutico como tal? La importancia precisamente está en el dispositivo, en que no todas las personas que conforman el acompañamiento, generalmente en estos casos hablamos ya de un acompañamiento formado por 3, 4 personas haciendo un equipo. Entonces, la importancia es que vayan cambiando, que no sean los mismos, que vaya habiendo una rotación y también para ver cómo se está vinculando el paciente. También escuchar no sé, a las otras disciplinas, a la psiquiatría, a los terapeutas. El trabajo terapéutico del acompañamiento solamente es en lo cotidiano. Por otra parte, pues ya también está el trabajo de que los pacientes vayan a su terapia, que vayan a otras actividades, a que cumplan con sus citas, hablando de pacientes que van con el psiquiatra, etc. Entonces, sí, es pensar cómo se va moviendo. Perfecto. Muchas gracias, yo. Gio, por acá tenemos otras preguntas que dicen, ¿en qué caso está contraindicado hacer acompañamiento y en qué situaciones se puede llegar a terminar? Puede terminar en un momento en el que se pone en riesgo al acompañante. Para que una persona pueda llegarse a ser candidata a un dispositivo de acompañamiento, hay que evaluar la condición social, la gravedad y el grado en el que está en esta situación.
puede ser algún trastorno, algún tema de adicción, alguna problemática escolar. Entonces, hay que evaluar qué tan grave puede llegar a ser y sí llegar a hipotetizar escenarios, apuntándolos a un fin. Los fines se apuntan con los objetivos. Cuando se cumplen los objetivos, si pensando en un acompañamiento que pueda llegar a cumplir con estas partes, se hacen cierres, pero pues si no se cumple, si hay crisis, si por ejemplo la familia pues llega a intervenir y también hay pues ciertas problemáticas, pues puede llegar como a tener ciertas disfuncionalidades ese dispositivo y repensar si sí es posible o no. También, bueno, por otro lado, hay pacientes que son renuentes y pues ahí vamos viendo, ¿no? Si se puede hacer el acompañamiento con la familia, el acompañamiento desde otro lugar, pero bueno, sí es un trabajo en donde también se evalúa si es posible realizar acompañamiento. Pues por acá Ana pregunta, ¿cuáles serían los comportamientos o situaciones que podrían indicar que el acompañamiento no está siendo funcional para ambas personas, paciente-terapeuta? Entiendo el tema de la transferencia, pero ¿en qué momento se tendría que soltar? Bueno, en algún momento de la plática hablaba de la movilidad y la importancia de que se mueva, de que algo vaya, hay indicadores, no sé, por ejemplo, en la familia, no todos a lo mejor apuntados a que va por un bien positivo, pero a lo mejor sí que va movilizando, en dado caso de que no exista, o en dado caso de que no haya adherencia en los objetivos, o por ejemplo, en los propios, en el propio equipo terapéutico, que, bueno, no busca esta parte de la investigación, de la supervisión. Son indicadores que a lo mejor algo ahí está como haciendo un fallo, ¿no? Y pues se piensa, ¿no? Si es conveniente tener esa persona ahí en el equipo o buscar a alguien más o ver si es la persona o en ciertos casos son la familia o en ciertos casos es el terapeuta. Entonces sí, tener como muy cuidado qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los que conforman al equipo para que pues también se vea si está dando un efecto o no. A lo mejor esto puede tener también una temporalidad porque el acompañante va al ritmo del paciente, no va al ritmo de la demanda del terapeuta o de la familia, que en ocasiones la familia lo que quiere es que ya el paciente se aliviane y haga sus cosas y ya rápido, ¿no? Entonces, tener como muy bien también marcados los límites de qué lugar está ocupando el acompañante en ese rol, también permite saber si es funcional o no, ¿no? Hablando de casos de niños, a veces los papás suelen como confundirlo y pues otorgar al acompañante a ciertas tareas de, o sea, a lo mejor de un cuidador o de una niñera. Entonces, sí tener muy en claro los límites de lo que se está haciendo. La palabra precisamente es lo que importa. Y bueno, también lo que rescatan las personas que han consolidado el acompañamiento desde el psicoanálisis. La importancia de la palabra y que ésta se haga circular para vincular. Gracias, Gio. Por acá también nos preguntan, hola, buenas tardes. Desde tu experiencia, al comenzar el dispositivo de acompañamiento, ¿cómo se pueden sostener los silencios en el acompañamiento y no dejarnos consumir por la ansiedad? Bueno, eso creo que es un trabajo más interno. A veces el silencio nos aterra más a nosotros que al propio paciente. Es lo que les decía, ¿no?
el trabajo de alguna forma tiene que ver con la temporalidad del paciente, de ir con sus tiempos. Y bueno, la importancia de hablar precisamente de lo que nos angustia, de estos silencios, a lo mejor de ciertas acciones que tenemos puestas nosotros como acompañantes, como objetivos, y que no se están llevando a cabo. Es importante precisamente hablarlos en las supervisiones para hablar de nuestros propios terrores, porque a lo mejor en la escena nosotros pensamos que lo estamos haciendo mal, cuando pues en realidad es el tiempo del paciente para que pueda acceder y para que pueda hablar. Pensaría eso, que es más algo que tendremos que tratar nosotros que hacia un tema del paciente. Por acá también nos pregunta Gio, nos pregunta Hayes. Gio, desde tu experiencia, ¿cuáles serían las características idóneas para ser acompañante terapéutico? Bueno, en primer lugar, el conocimiento de la familia, que, bueno, o de las personas que cuidan al paciente, la aprobación principalmente de las personas que están día a día con el paciente, informar qué es lo que el quehacer que hace el acompañante, conformar el equipo, también cuando se hacen los equipos, también pensamos en las características que tienen las personas. A lo mejor pensando en un caso de gravedad en donde se necesite contención física en dado momento, se piensa en personas que puedan tener esas capacidades de poder contener, ¿no? Pero sí es un trabajo en donde, pues, sí hay que tener muy en claro las capacidades, por un lado, tanto de las personas que se encargan en el equipo, y que tengan el conocimiento de lo que se va a hacer, porque, bueno, a lo mejor pues nosotros llegamos y hay una crisis y de repente ya tenemos al paciente y la familia no sabe y se espanta. Entonces, sí, de acuerdo a escuchar el caso, hacer un andamiaje, un armado para que vayamos saltando de lugar a lugar, pero con una claridad de que vamos a ir de un punto A hacia un punto B. Perfecto. Por acá hay otra que nos preguntan que en sí, ¿cuál sería la diferencia básica entre terapia psicológica y acompañamiento terapéutico? La diferencia radica en que el acompañamiento está fuera de los límites del consultorio. La terapia psicológica, bueno, parte de lo que nosotros conocemos es el encuadre, los horarios, los tiempos, cuidar como estas formas en las que pues también nosotros nos apegamos al sentido terapéutico desde los fundamentos. Esto va más hacia lo cotidiano, va más hacia al paciente. Aquí no hay una cuestión a lo mejor bueno, los encuadres no se manejan en una cuestión de un espacio, sino de que propiamente acompañar al paciente a cualquier espacio. Hay ocasiones que se han hecho acompañamientos hasta en bares. Entonces, va dependiendo de en qué momento pues el paciente se necesite el apoyo del acompañamiento, pero sí, y como les digo, la diferencia radica en los espacios, en que esto es en lo cotidiano, en el día a día del paciente. Gracias, Gio. Y pues invitar a que si alguien más tiene una pregunta, es bienvenida.
Pues creo que... dice, ¿dónde se puede formar un psicólogo como acompañante? Bueno, aquí en México existen 2 grupos dedicados a la formación de acompañamiento. Son grupos privados. Estos grupos son mediados por instituciones que bueno, es que es todo un tema, porque aquí en México el acompañamiento terapéutico no está evaluado como una disciplina profesional aún, sino como una alternativa que, bueno, lamentablemente muchos de los psicólogos toman a los chavos que van saliendo de las carreras para entrenarlos, ¿no? A hacer este trabajo. Pero hay lugares como Argentina, que ya tienen esta trayectoria de historización y de práctica, que ha logrado institucionalizar el acompañamiento. Estas 2 instituciones, estos 2 espacios que les mencionaba, están regidos por estas instituciones argentinas. Una de ellas es Atalic, que bueno, se encarga de la formación de acompañantes terapéuticos. Y hay una institución, y bueno, esto es importante decirlo, hace poco se logró llevar a cabo el proyecto de clínica de día en la Universidad de Monterrey, y ahí está el proyecto de acompañamiento terapéutico, tanto para las personas que quieran aprenderlo, como a personas que puedan, pues, ocupar esos espacios, y también los conocimientos de nuestros colegas que están por allá. Y bueno, también hay un diplomado muy bueno de Costa Rica, cuando lo quieran tomar. También hay un libro que les gustaría recomendarles, que es Acompañamiento terapéutico, lo cotidiano, las redes y las interlocuciones, de Gustavo Rossi, que, bueno, él es uno de los cursores del acompañamiento terapéutico. Y pues bueno, las personas que nos estamos dedicando a esta disciplina, pues hemos conocido su trabajo, y pues a partir de ello también me uno a esta inquietud de poder hacer algo aquí en México para aportar desde el acompañamiento. Muchas gracias, Gio. No sé si alguien más... que si puedes repetir el nombre del libro, por favor. Es acompañamiento terapéutico, lo cotidiano, las redes y sus interlocuciones. Listo, Gabriel. Creo que Gaby era quien estaba pidiendo el nombre del libro. Pues yo, primeramente, agradecer este espacio, agradecer tu tiempo por compartirnos toda tu información respecto al tema, agradecer pues también a todos los que pudieron conectarse durante esta sesión en donde nos estuviste compartiendo tu saber alrededor de ello, y pues invitarlos a todos los colegas de la comunidad a que se unan al colega que tenemos cada mes en Praxis. Y pues, Gio, muchas gracias. Esta grabación también van a poder encontrarla en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Ahí van a poder tener acceso a posteriormente a encontrar este video de Gio. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo, Gio, y muchas gracias a todos los que se unieron a esta transmisión. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti por el espacio. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias.